Episodio número 3415. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 21 de abril la verdad bíblica. Avanzando en el marco de esta lección número 4, el papel de la Biblia. Saludos y bendiciones. Nuestra lectura para memorizar la encontramos en Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 4. Primero vimos la parte del sábado-domingo, el arma más poderosa. Ayer lunes, la autoridad de las Escrituras. Y para hoy martes, la verdad bíblica. Recuerden que este programa tiene la intención de llegar hacia ustedes de una manera en la que ustedes pueden apoyar este programa, compartirlo con otros. Sabemos que es muy importante el estudio de las Escrituras y es por eso que hacemos este esfuerzo con la idea de que pueda llegar a más y más personas, sean de los promotores de este ministerio, y ustedes lo pueden compartir simplemente a través de YouTube, que es donde estamos transmitiendo este programa. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invitamos para que hablemos con Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos porque tú nos dejas en tu palabra la verdad, porque tú nos permites conocerte a través de la Biblia. Por eso te pedimos en esta hora que tú puedas darnos entendimiento y que podamos comprender tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. La verdad bíblica. Una tendencia entre algunos teólogos liberales en la década de 1960 fue describir a Dios fuera del campo de la teología. En el 2017, una portada de la revista Time publicó un artículo titulado ¿Ha muerto la verdad? Esta tendencia es interesante, pues ilustra la posición actual de nuestra sociedad al respecto. El concepto mismo de verdad ha decaído a tal punto que ya nadie sabe en qué consiste o dónde radica. Según la cultura popular, no existe un criterio normativo para decidir qué es verdad y qué no lo es, ni un fundamento que permanezca constante.
del que se pueda depender y resista la prueba del tiempo. Por el contrario, Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Su palabra da testimonio de él como la verdad más plena y pura. Y es interesante, Pastor Polanco, ver este fragmento donde ella dice que desde el 2017 ya nosotros, ¿verdad? Que la revista Time había publicado eso, porque si nosotros nos damos cuenta de lo que se está viviendo, las personas no tienen una identidad, no saben cuál es la verdad, ni qué está bien, ni qué está mal en este tiempo. Por eso vemos tantas personas que tienen diferentes tipos de ideología, porque realmente no saben ya, cuando usted se olvida de lo que es verdad o lo que no es, o no sabe discernirlo, tampoco tiene una identidad. Y eso es lo que está pasando hoy día en este mundo. Muy de acuerdo con la autora de este trimestre, donde ella explica esta filosofía moderna, y es moderna en el sentido de que empezó en el 60, ese asunto de los teólogos a querer describir a Dios fuera del campo de la teología, y esto que sucedió en la revista Time en el 2017 es solamente una especie de tendencia. Ahora mismo la tendencia es aún peor. Estamos en el 2026 y la mayoría de gente tiene problemas con esto porque no entiende que la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Tan verdad es que dividió la historia, antes o después de Cristo. Por lo tanto, el hecho es de que Jesús es verdad y su palabra es verdad, y lo que él consideró como palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, es interesante cómo nosotros podemos, en medio de esta cultura postmoderna, tener un criterio bíblico, un criterio sólido de lo que es la verdad y poder compartirlo con otros. A continuación se nos invita a leer detenidamente 3 versículos. ¿Qué notas en cada uno de ellos? Primero vamos a leer y luego a responder. Vamos a hacerlo uno por uno. Juan 17:17, Proverbios 30, 5 y 6, y Salmo capítulo 12 y el versículo 6. Acompáñanos a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos primero en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Sobre qué notas en ellos? Aquí escribí. La Biblia nos santifica porque por medio de ella conocemos y experimentamos la verdad. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? La palabra es verdad, porque sale del mismo Dios, el cual es la fuente de toda verdad. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y con eso en mente vamos entonces a leer Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Respondamos, ¿qué notas en este versículo? Yo escribí que añadirle a la revelación es decirle a Dios que su palabra está incompleta y que el ser humano puede mejorar lo que Dios ha hablado. Esa es mi respuesta. Sumamente interesante el hecho de que la palabra de Dios es limpia, que la del hombre es sucia y mentirosa. Ahora veamos lo que dice Salmo capítulo 12 y el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de tierra, purificada 7 veces.
Salmos capítulo 12, versículo 6. Ahora veamos la respuesta de qué notas en este texto. Como plata refinada en fuego 7 veces. Esa es mi respuesta. Yo escribí que la palabra de Dios es limpia, purificada 7 veces, es confiable, porque la palabra de Dios es verdad perfecta. Gloria sea nuestro Dios. 1000 veces, gloria a Dios. La Biblia declara que Jesús, quien es la verdad fundamental, no cambia. Al mismo tiempo, a medida que leemos la palabra de Dios, nuestra comprensión de Él y de su verdad puede crecer. A continuación hay una cita del libro Testimonios para la Iglesia dentro del tomo 5 y específicamente en el testimonio número 33 y la sección titulada Los misterios de la Biblia son pruebas de su inspiración. Noten lo que dice esta poderosa cita. Hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Del libro Testimonio para la Iglesia, dentro del tomo 5 y específicamente el testimonio número 33, debajo de la sección Los misterios de la Biblia son pruebas de su inspiración. Y muy de acuerdo con lo que menciona este libro, de que hay minas de verdad que todavía un investigador ferviente puede descubrir. Al hablar de verdad, Elena de White siempre se refería a la que Dios reveló en su palabra. Podemos buscar luz adicional en la Biblia porque ésta nunca contradice verdades pasadas, sino que se basa en ellas. Y yo podría decir que una de las cosas que me he dado cuenta cuando estudio la Biblia y veo un pasaje que aparenta contradecir otra cosa que dice en otra parte, el problema no es el pasaje, soy yo. Porque cuando se investiga profundamente, se escudriña, nos damos cuenta que no hay contradicción, que la contradicción fue una lectura superficial de ella y no un estudio serio cuando uno ve aparentes contradicciones, porque no existe contradicciones en la santa palabra de Dios. A continuación, leeremos Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, Salmo capítulo 33, versículo 4 y 5, y Efesios capítulo 1, versículo 13. Y estaremos respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje contienen estos textos? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ahora veamos Salmo capítulo 33, versículos 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmos capítulo 33, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículo 13. Bien, ahora respondemos a la pregunta. ¿Qué mensaje contienen estos textos? Mi respuesta es
que estos textos nos enseñan que la palabra de Dios es verdadera, poderosa y transformadora. Revela quién es Dios, produce fe y confirma la salvación en el creyente. Esa es mi respuesta. ¿Qué escribiste tú? Aquí escribí, en Primera de Tesalonicenses menciona que la Biblia es la palabra de verdad, no de hombres, sino de Dios. En el Salmo capítulo 33 dice que es la palabra de Jehová recta. En Efesios nos menciona que el oír la palabra de verdad te lleva a conocer el evangelio de la salvación y a ser sellado por el Espíritu Santo. En fin, todos estos textos mencionan que hay verdad en la Biblia. Esa es mi respuesta. La Biblia, y solo ella, debe ser la fuente por excelencia de lo que entendemos por verdad. Todas las demás fuentes deben ser probadas mediante la palabra de Dios, incluso lo que consideremos razonable. Algunas personas argumentan que la verdad no existe. Esa afirmación es contradictoria, pues el hecho mismo de afirmar que la verdad no existe significa proclamar una presunta verdad. Además, es contraria en sí misma, pues si la verdad no existe, tampoco esa afirmación es verdad. Interesante eso, porque nosotros estuvimos hablando tiempo atrás, el pastor y yo, el pastor Polanco y yo estuvimos diciendo acerca de las personas que no creen en Dios, que dicen no creer en Dios. Y estábamos hablando que aún para no creer en Dios hay que tener fe. Tiene que tener fe que no crees, así como tiene que tener fe para creer. Entonces, cuando tú y yo decimos que no existe una verdad, ya estamos haciendo una afirmación, ¿verdad? Entonces, si no existe, eso, como dice el texto, se contradice en sí mismo. Y es interesante que esa afirmación también es falsa. ¿Por qué? Porque si no existe una verdad, lo que tú me estás diciendo tampoco es verdad. De modo que sin tener que llegar a ser un ingeniero o un teólogo o cualquier persona supuestamente muy razonante, eso de creer que no existe la verdad es una paradoja, es algo totalmente contrario y no es verdad. La única verdad es que sí existe la verdad, porque la verdad es Jesús. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la palabra de Dios es verdadera en su esencia, perfecta en su forma, absoluta en su autoridad y poderosa en su efecto. Dios gobierna, revela y salva por medio de su palabra. Por eso, el acto decisivo no es solo entenderla, sino recibirla con fe, porque en ese acto la palabra deja de ser externa y se vuelve realidad transformadora en el ser humano. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora pedimos que cualquier rama o raíz de incredulidad en nuestros corazones desaparezca. Si hay alguien que también está albergando que tu palabra no es verdad, ayúdanos a defender lo que tú dices de una manera clara, que las personas puedan entender con argumentos sólidos que tu palabra es verdad y que de esa manera podamos vivir lo que predicamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 21 de abril
requerimientos bíblicos. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el papel de la Biblia. Con nuestra lectura para memorizar, que encontramos en Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar vía WhatsApp con su servidor al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.